Y en este nuevo pacto, Dios pone su gracia y nosotros tenemos que poner nuestra fe en esa gracia. Ahora, nuestra fe la adquirimos prestando oído a la palabra del Señor. Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe, Hebreos 12, versículo 2. Pero esa fe de Cristo es obligación, deber, responsabilidad de todo ser humano adquirirla prestando oído a la palabra del Señor. Si un ser humano no quiere prestar oído a la Biblia, no va a poder adquirir la fe que es de Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe, pero esa fe de Cristo es deber del ser humano adquirirla oyendo a Cristo. Entonces estamos hablando de la gracia. O sea, gracia es recibir sin merecer. ¿Ya? Gracia. Nuestra fe en la gracia del Señor. Nuestra fe en la gracia. Hablando de la gracia, recibir sin mérito. Dice, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero manifestada ahora, aquí se está hablando de la gracia del Señor, que nosotros recibimos la vida eterna como una dádiva, un obsequio, sin mérito nuestro, eso es gracia, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. La inmortalidad mediante el Evangelio. La inmortalidad para el alma humana, mediante el Evangelio. Nos ha dado la inmortalidad mediante este acto sacrificial, en donde Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros. Los pagó todos, los que vamos a cometer hasta que nos muramos, desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, de esa manera quedamos incondenables nosotros por nuestros pecados. El que fue condenado por los pecados nuestros en la cruz fue Cristo. Nadie es condenado dos veces por los mismos delitos. Todos nuestros delitos que son pecados, que se condenan con la muerte, los pagó Cristo. A Él le fueron imputados. Él se los dejó imputar gratuitamente para Él hacerse cargo de nuestros pecados, como si Él los hubiese cometido. Entonces, cuando Él murió por los pecados de nosotros, nos ha heredado la inmortalidad mediante el Evangelio. Mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Un evangelista es aquel que predica este anuncio. Un evangelista es aquel que predica el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Entonces, un evangelista es aquel que anuncia lo que Cristo hizo por nosotros para podernos salvar de nuestros pecados, que se condenan con la muerte del alma. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar de nuestros pecados? Murió por los pecados de nosotros. Este es el Evangelio. Entonces un evangelista predica el Evangelio, predica lo que hizo Cristo para podernos salvar de nuestros pecados. Lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar de nuestros pecados fue morir por los pecados de nosotros. Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. El Evangelio es un anuncio de buenas nuevas de salvación que dice qué es lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar. Lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar de nuestros pecados, de nosotros morir por los pecados de nosotros, fue que Cristo murió por los pecados de nosotros, en vez de nosotros. Y así nos salvó. De nosotros tener que ser condenados a la muerte de nuestras almas por los pecados de nosotros. Entonces, un evangelista se encarga de demostrar la inmortalidad, ¿ya? O sea, demostrar que en efecto Cristo, cuando aquí en la cruz murió por nuestros pecados, en efecto nos heredó la inmortalidad. Todavía hay gente que se está preguntando, ¿qué es lo que es la inmortalidad? Una facultad de que la persona no muere, no puede morir. Quedó inmortal, no puede morir, porque es inmortal. La paga del pecado es muerte para el alma. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿cómo se demuestra la inmortalidad que Cristo nos heredó? Se demuestra de la siguiente manera. Si yo mato, robo, fornico, me acuesto con prostituta, peco todo lo que quiero, ¿hay muerte para mi alma? No, porque mi alma es inmortal. ¿Y por qué? Porque Cristo, cuando murió por mis pecados en la cruz, que es lo que dice el Evangelio, me ha heredado la inmortalidad mediante el Evangelio. Ahora, como yo soy ingeniero de profesión,
Los ingenieros construimos puentes, viaductos, construimos edificios. Entonces, suponiendo que un organismo del Estado, la Dirección de Obras Públicas, necesita construir un puente que resista 50 toneladas. Entonces, les encarga a las empresas constructoras, proponer la construcción de un puente al más mínimo costo. O sea, que concursen para ser seleccionadas las empresas constructoras para la construcción del puente. El requisito es que el puente resista 50 toneladas de peso. Entonces, varias empresas constructoras entran a concursar para ella ganarse la licitación, digamos. Ella ganarse el derecho a construir el puente. Entonces, los ingenieros civiles, los ingenieros constructores, empiezan a desarrollar un puente a escala, ¿verdad? Una cosa chica, pero que tenga las mismas características de la escala real. Entonces los requisitos son que resista 50 toneladas de peso. Entonces, varias empresas constructoras empiezan a diseñar un puente que tenga estas cualidades, que resista 50 toneladas de peso. Entonces, los personeros del Ministerio de Obras Públicas están esperando que la empresa le presenten el proyecto. Que una empresa diga, el gerente de la empresa constructora diga, mi puente resiste las 50 toneladas de peso. El puente que nuestra empresa construyó, que diseñó, sí resiste. Esa demanda que ustedes nos hicieron de diseñar un puente que resista 50 toneladas de peso, nosotros tenemos esa capacidad. Hemos construido un puente a escala menor, que resista los 50 toneladas de peso. Porque eso ustedes nos pidieron. Nos pidieron que diseñásemos un puente que resistiera 50 toneladas de peso. Entonces, la empresa constructora, los ingenieros, invitan a los personeros del gobierno, del Ministerio de Obras Públicas, que concurran a sus laboratorios, talleres, donde le van a mostrar a los personeros de gobierno, de Dirección de Obras Públicas, que en efecto, el puente que ellos diseñaron, sí, satisface la demanda de que el puente resista 50 toneladas de peso. Entonces tienen que someterlo a prueba, una probeta, ¿verdad? Entonces los constructores, los ingenieros, diseñan un puente tal cual, con las mismas características a escala real, pero en escala menor. Entonces estos constructores le dicen a los invitados, los personeros del gobierno, del Ministerio de Obras Públicas, ellos demandaron un puente que resista 50 toneladas de peso, entonces le dicen, asiento, tomen asiento, aquí hay un puentecito pequeño, está a escala menor. Entonces lo colocan en una plataforma para simular las mismas condiciones a las cuales a escala real va a estar sometido el puente. Entonces, yo les demuestro, dicen los constructores, a ustedes, señores del gobierno, que lo que ustedes nos pidieron, yo lo cumplí. Se lo voy a demostrar, de que en efecto el puente resiste las 50 toneladas de peso. Entonces los personeros del gobierno dicen, estamos listos, demuéstrenlo. A ver, vamos a observar. Entonces, sujetan una estructura a escala menor, lo sujetan fuertemente a unos pernos grandes, ¿cierto? Unos soportes. Entonces empiezan a descender un elemento que empuja, ¿cierto? Con una energía hidráulica, fuerza hidráulica, empieza a empujar al puente que está en escala menor. Entonces pues, empiezan a aplicarle 5 toneladas de peso. Entonces empieza el puente a crujir, 5 toneladas de peso. Aumenten a 10. O sea, el puente tiene que resistir 50 toneladas. Aumenten a 10 toneladas. Entonces los relojes que indican los manómetros la cantidad de carga aplicada en kilogramos fuerza por metro cuadrado, o kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, está aplicando fuerza, el puente debiera resistir las 50 toneladas. Entonces, estos constructores están demostrándole a los que han venido a presenciar esta demostración que en efecto
ellos, los constructores, ya le han notificado a los personeros de gobierno, al Departamento de Obras Públicas, que sí. Entonces, la empresa constructora en particular le dice, nosotros le aseguramos que nosotros hemos construido el puente que ustedes requieren, que resista 50 toneladas de peso. Se lo vamos a demostrar, lo que nosotros ya le hemos anunciado que logramos nosotros. Nosotros logramos construir un puente, diseñar un puente que resista las 50 toneladas de peso. Entonces ahí están los personeros del gobierno, de la Dirección de Obras Públicas, presenciando el ensayo. Es un ensayo. Entonces ya le aplican 15 toneladas de peso y empieza a crujir la probeta. Entonces los ingenieros de la empresa constructora están empezando a sudar, están nerviosos porque están diciendo, Dios quiera que resista, que nuestros cálculos sean los correctos, ¿verdad? Ya, aumenten a 20 toneladas de peso. Y empieza a crujir la probeta, ¿verdad? Aumenten más, a 30 toneladas de peso, y empieza a aplicar más fuerza, ¿verdad? Es una especie de fierro, ¿cierto? Un vástago que está siendo impulsado por energía, por fuerza hidráulica, ¿cierto? Está cargando la probeta. Ahora aumenten a 40 toneladas de peso. Y los relojes marcan la presión, ¿verdad? La carga aplicada a la estructura. Si resiste la probeta a escala menor, ¿ya? Entonces van a lograr llevarse ellos van a ser seleccionados como los constructores del puente. Van a ganar, digamos, la licitación. Entonces está siendo probada la estructura a escala menor, que tiene las mismas condiciones a las cuales va a ser construida a la escala real, ¿verdad? 45 toneladas de peso, 47, 48, cárguenle más toneladas de peso, 49 toneladas de peso, y cruje la estructura, ¿verdad? Suenan los metales, ¡tac! Hay mucho peso aplicado. 49.5 toneladas de peso, tiene que resistir 50. 49.6 toneladas de peso, 49.7 toneladas de peso. Porque yo les prometo que el puente resiste las 50 toneladas de peso. Elijan mi empresa constructora. Entonces los fiscales, los personeros del gobierno dicen, pero demuéstrelo, demuestre que lo que ustedes diseñaron en efecto resiste las 50 toneladas de peso. Demuéstrelo, pues demuéstrelo para que nosotros estemos seguros de que ustedes, al seleccionarlo a ustedes, a la empresa constructora, cuando ustedes construyen a escala real, va a resistir con las mismas condiciones que ustedes están probando a escala menor. 49.7 toneladas de peso, 49.8. Pongan las 50 toneladas de peso, 50 toneladas de peso. Resiste el puente. ¡Bravo! Lo lograron. En efecto diseñaron. Nos han demostrado que lo que ustedes han dicho, señores constructores, dicen los personeros del gobierno, ¿verdad? Los del Departamento de Obras Públicas. ¿Ah? Ellos se levantan de los asientos y dicen, les damos gracias porque ustedes nos han demostrado que lo que ustedes nos dijeron a nosotros, que ustedes nos habían diseñado un puente con las características que nosotros queremos, que resista 50 toneladas de peso, ustedes lo han diseñado, ¿ya? Entonces, ahora el puente, 50 toneladas de peso. Pero la empresa constructora dice, póngale más, aplíquele 1 tonelada más. 51 toneladas de peso. Otra tonelada más, 52 toneladas de peso. Otra más, 53 toneladas de peso. Basta. Tenemos un coeficiente de seguridad de más 3 toneladas. Por si acaso. Entonces, todos están felicitando, los personeros del Ministerio de Obras Públicas felicitan a la empresa constructora que diseñó un puente con las mismas características que tiene que tener el puente que necesitaba el Departamento de Obras Públicas. Se probó el puente, hay que probarlo. Ahora lo pueden construir a escala real. Ganaron la licitación. Ustedes han sido elegidos, empresa constructora, para diseñar el puente. Entonces toda la empresa constructora saca una botella de champán, ¿verdad? Hacen un pequeño cóctel celebrando que ellos se adjudicaron la construcción del puente. Porque le demostraron a los personeros de Obras Públicas de que ellos lo que habían dicho, lo que habían prometido, lo cumplieron. Entonces la empresa constructora le dijo a los personeros de Obras Públicas, nosotros sí le podemos construir un puente de esas características que ustedes necesitan, que resista 50 toneladas de peso.
Ah, eso es lo que ustedes dicen, pero demuéstrenlo. Entonces, en el laboratorio se lo demostraron, ¿ya? Sometiendo a las mismas condiciones de carga el puente que ellos diseñaron a escala menor. Ahora lo van a construir con las mismas condiciones a escala mayor. Se ganaron la licitación, se ganaron el derecho a construir el puente. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho a nosotros, yo les doy vida eterna. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna. ¿Qué es lo que tiene que hacer un evangelista? Demostrar la vida eterna que nos dio el Señor en la cruz, la inmortalidad. Entonces, ¿cómo se demuestra? Primero teniendo en cuenta que el pecado condena a la muerte eterna. Le impide la vida eterna, ¿ya? El pecado que comete el alma le impide, una vez que el cuerpo muera, ir a la vida eterna. Los pecados, los pecados le impiden al alma, una vez que el cuerpo muera, ir a la vida eterna. Porque el pecado condena a la muerte, ¿entiendes? Y Cristo nos dice, yo les doy vida eterna. Entonces, ¿cómo se demuestra que Cristo en efecto nos dio la vida eterna? El evangelista dice, tú puedes matar, robar, fornicar, volver a matar 1.000 millones de veces. Matar, robar, acostarte con prostitutas, tener malos pensamientos, ver pornografía, ir a los bares en la noche, tomar cerveza y embriagarte. Y nunca más hay pena de muerte para tu alma. Eso es lo que hace un genuino evangelista, verdadero evangelista, que honra la vida eterna, esa vida eterna que la prometió el Señor y la consumó en la cruz. Yo les doy vida eterna, dijo el Señor en Juan 10:28. El Señor Jesucristo lo que promete, lo cumple. Cristo no es un mentiroso que no cumpla sus promesas o que no tenga la capacidad para cumplir sus promesas. El Señor cumple sus promesas. Y en Juan capítulo 10, versículo 28, Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. El original dice, y no morirán para siempre. Porque de que físicamente van a morir, sí, pero no será para siempre, porque sus cuerpos que van a morir, yo se los voy a resucitar en el día postrero. ¿Ya? No morirán para siempre. Los traductores han puesto, y no morirán jamás. Sí, pero el original dice, y no morirán para siempre. Y yo les doy vida eterna al alma humana. Ahora, en la primera carta del apóstol Juan a la iglesia, primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 25, leemos, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera carta de Juan, capítulo 2, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 25. Lo voy a subrayar, lo voy a destacar con amarillo para que ustedes puedan verlo rápidamente, el versículo. Primera de Juan 2, 25. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y en Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces también lo voy a subrayar. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, Cristo, la vida eterna.
Romanos 6:23, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva, es un don gratuito, sin que tú te lo merezcas, sin que tú te lo merezcas como un premio de tu conducta, de que tú te lo mereces. No, es un regalo, es un obsequio, una dádiva, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la religión y todos estas personas que se meten en las religiones y que son verdaderos instrumentos de Satanás, infiltrados en el mundo cristiano, ellos se abrogan el que ellos son ministerios del Señor, es un ministerio evangelístico, dicen ellos. Nosotros pertenecemos a un ministerio evangelístico, a una organización cristiana. Pero ellos siempre enseñan que la vida eterna que nos da el Señor es a través de algo que nosotros tenemos que hacer. Entonces la vida eterna, bíblicamente, es un obsequio. Ya Dios nos dio la vida eterna. ¿Entienden? Yo tengo malos pensamientos, soy cochino de pensamiento a veces, me masturbo, yo a veces me masturbo, veo pornografía a veces, para mi vergüenza lo digo. Soy un pecador. Como usted, igualito. No hay diferencia moral entre usted y yo. Tal vez yo sea más pecador que usted, o usted sea más pecador que yo, pero somos pecadores. Un pecado, por sí solo, independientemente a los demás pecados que usted o yo podamos cometer, basta para que el alma nuestra quede sentenciada a la muerte. El alma que pecare esa morirá. Y como todos pecamos, entonces estamos todos destituidos del cielo. Al morir, no podemos ir al cielo. En Romanos capítulo 3, versículos 22 al 23 dice, porque no hay diferencia entre usted y yo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos del cielo, todos. Y como estamos todos destituidos de la gloria de Dios, entonces el acceso al cielo tiene que ser gratuito. Tiene que ser por gracia. Porque ya estamos liquidados. Miren, el hombre tiene que entender que penalmente hablando no hay ninguna otra forma en que un pecado por sí solo se sentencie y se condene, sino con la muerte del alma. Cuando nosotros cometemos un pecado, hay muchas condenas por ese mismo pecado. Pero hay una que es la más terrible, que es la muerte del alma. ¿Ya? Tal vez de otro tipo de condenas por mentir, por ejemplo, hay un día miento, le mentí a un amigo. Dios dijo en su ley, no mentirás. Entonces yo mentí, infringí la ley. Eso es pecar. Infringir la moral de Dios, que está plasmada hasta cierto punto en los mandamientos, hasta cierto punto. Porque nosotros no solamente pecamos cuando infringimos la ley de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, y pecamos de muchas otras maneras más. Por ejemplo, de pensamiento. Mateo 15, 19, Cristo dijo, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los homicidios, las inmoralidades sexuales, los adulterios, las blasfemias, constantemente. ¿Ya? Pecado de pensamiento. Pecamos por omisión de hacer lo bueno, sabiendo hacerlo. Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado por omisión de hacer lo bueno, sabiendo hacerlo. Y todos sabemos lo que es hacer lo bueno y lo malo. Entonces, cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, pecamos. ¿Eh? Pecamos porque omitimos hacer lo bueno. Pecado de omisión. También pecamos por acción. Pecamos por omisión. Pecamos de pensamiento. Pecamos por creer, pero sin fe. O sea, le creemos lo que dice Dios, pero no plenamente convencido. Esa es otra forma de no creer. Y todo lo que no proviene de fe, le es pecado al hombre. Romanos 14:23. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Entonces, el Señor Jesucristo dijo en Juan 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí. Pecamos por incredulidad al Señor, pecamos por creer, pero sin fe, que es otra forma de no creer. Pecamos por acción, pecamos por omisión, pecamos de pensamiento, pecamos de diferentes formas. No solamente cuando nosotros fornicamos, mentimos, robamos, cuando infringimos
los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés en las tablas de piedra, sino que de diferentes otras formas más pecamos. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Eso significa que nosotros pecamos de otras formas también, no solamente cuando infringimos la ley de los mandamientos del Señor, que el Señor se lo dio al pueblo de Israel, ¿me entiende? 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. En el original dice, el que comete pecado comete la iniquidad comete. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley divina, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, los mandamientos. No mentirás, no fornicarás, no cometerás adulterio. ¿Me entienden? Infringir la ley se configura cuando yo infrinjo una sola de sus muchas ordenanzas. ¿Entienden? Ahí yo infringí la ley. La ley tiene muchas ordenanzas y mandamientos. De todas esas muchas ordenanzas y mandamientos, basta que yo, de todas ellas, infrinja una de ellas, para que yo infrinja la ley. Puede que yo me mantenga toda mi vida cumpliendo los mandamientos, obedeciéndolos, pero llegará el fatídico instante en mi vida que de todos esos muchos mandamientos infrinja uno de ellos, para que se constituya el hecho de que yo infringí la ley. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Al infraccionar de todos los mandamientos de la ley, uno de ellos, yo infringí la ley. O sea, pequé, cometí pecado. Y Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. No dice Dios en Ezequiel 18:4, el alma que cometiere muchos pecados, esa morirá. O el alma que cometiere 2 pecados, esa morirá. O el alma que cometiere 3 pecados, esa morirá. No. El alma que cometiere un pecado, esa morirá. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. No dice, porque la paga de 2, de 3, de 4 pecados, de los pecados es la muerte. No. La paga de uno por sí solo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok. Ahora, para que el hombre llegue a creer con todo su corazón, llegue a creer pero con fe, convencidamente, de que este solo acto hecho por Cristo, sin que nosotros dejemos de pecar, dejemos de ser tibios, sin que nosotros hagamos el bien a los demás, hagamos cumplimiento de mandamientos, o dejemos de hacer, dejamos de tomar alcohol, dejamos de beber alcohol, dejamos de ser tibios, dejamos de mentir, dejamos de infraccionar los mandamientos, sin que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Hagamos el bien, hagamos cosas buenas, cumplamos los mandamientos, no, sin eso, sin que nosotros hagamos cosas de cumplir mandamientos, sin eso, sin hacer, ni tampoco dejando de hacer, dejando de ser tibio, dejando de ser infieles, dejando de mentir, dejando de robar, dejando de infringir los mandamientos. No, sin que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Sin nosotros, digamos. Solo por lo que hizo Cristo. Que este solo acto que hizo Cristo bastó para darnos Cristo a nosotros la inmortalidad. Para llegar a creer eso, para que el hombre llegue a creer eso, que para el hombre es tan difícil, tan imposible de poderlo creer, lo primero que tiene que ocurrir en un ser humano es modificar los pensamientos que tiene respecto de cómo se encuentra él ante Dios. Voy a repetir, para que un ser humano común y corriente llegue a creer con toda su alma, sin ninguna incerteza, sin ninguna duda, en que este solo acto que hizo Cristo en la cruz
cuando Él en la cruz murió por nuestros pecados, bastó para darnos a nosotros la inmortalidad, sin que nosotros nunca, jamás, hagamos o dejemos de hacer, dejemos de ser tibios, guardemos santidad. No, sin eso. O sea que yo puedo ser un tibio, puedo yo no guardar santidad, puedo beber alcohol, hacer lo que se me dé la regalada gana, ser malo, mentir, robar, y aún así, cuando me muera, me voy al cielo. Para llegar a creer eso, el ser humano tiene que cambiar sus pensamientos que tiene respecto de cómo él se encuentra, moral, espiritual y judicialmente, ante Dios. Si el hombre no modifica sus pensamientos, le será imposible llegar a creer con todo su corazón que este sacrificio, ocurrido hace 2000 años atrás, en la cruz del Calvario, por Cristo, bastó. Ese solo sacrificio, nada más, bastó para Cristo a mí darme la inmortalidad. O sea que ahora yo quedo libre, quedo en libertad. Puedo ir a un bar, tomar cerveza, embriagarme, fumar, contar chistes, cochinos, mentir, acostarme con cuanta mujer quiera acostarme, ser infiel a mi mujer, ser adúltero, fornicario, afeminado, volverme homosexual, lo que yo quiera, y al morir me voy al cielo. Porque Cristo en la cruz, hace 2000 años, dejó mi alma inmortal. Para llegar a creer eso, aquí tiene que ocurrir un cambio. Aquí. Es un cambio mental. Un cambio radical en la manera de autopercibirse. Porque si en el ser humano no ocurre este cambio mental en la manera de autopercibirse, al ser humano le será imposible llegar a creer con toda su alma, sin dudar, que lo que hizo Cristo en la cruz bastó para darme a mí la inmortalidad. Volvamos al ejemplo de los personeros del Ministerio de Obras Públicas. Ellos se encargan de construir puentes, viaductos, pero ellos encargan la construcción a la empresa privada, empresas constructoras, inmobiliarias. Entonces ellos hacen una licitación, se reúnen los personeros del gobierno, del Ministerio de Obras Públicas, y dicen, bueno, en esta localidad, que está muy accidentada, tiene muchos, digamos, hoyos, muchos abismos, es un cordón montañoso, ¿verdad? Tenemos que construir un puente carretero. ¿A quién le encargamos la construcción de este puente? Bueno, llamemos a concurso, hagamos una licitación de empresas constructoras que concursen para asignarse la construcción del puente. Entonces la empresa, digamos el Ministerio de Obras Públicas, llama a concurso a las diferentes empresas privadas constructoras para que ellos oferten un puente que resista 50 toneladas de peso al menor costo posible. El que cumpla con los requisitos de que el puente resista 50 toneladas de peso, al menor costo, se gana la adjudicación de construir el puente. Entonces ya yo conté que una empresa les dijo a los personeros del Ministerio de Obras Públicas, nosotros diseñamos un puente con esas características. Nosotros, la empresa constructora Astudillo y Astudillo, por decir así. Empresa constructora Astudillo y Astudillo, por decirlo de alguna manera. O honrando el apellido de mi abuela. Empresa constructora Astudillo y Karkowicz. Empresa constructora. Se ha asignado nosotros le aseguramos a ustedes que nosotros hemos diseñado un puente con las características que ustedes piden, que resista 50 toneladas de peso. Entonces los personeros del Ministerio de Obras Públicas son invitados por la empresa constructora para que asistan al ensayo. Van a ensayar a escala menor ese puente que ellos diseñaron que resiste las 50 toneladas de peso. Hay que demostrarlo. Bueno, cuando se lo demostraron, entonces los personeros del Ministerio de Obras Públicas dijeron, ustedes se han asignado la construcción del puente. Ustedes han sido seleccionados para construir el puente, así que empiezan a construirlo. Ahora, primero, la empresa constructora les tuvo que demostrar a los personeros del Ministerio de Obras Públicas que lo que ellos habían prometido, lo habían diseñado, era real. Pruébenlo. Cristo nos ha prometido darnos vida eterna. Entonces, probemos esa vida eterna. El evangelista genuino, como lo soy yo, demuestra que cuando Cristo en la cruz realmente murió por nuestros pecados, nos dio la inmortalidad. Entonces el evangelista lo tiene que demostrar en representación de Cristo.
Porque Cristo nos prometió la inmortalidad, la vida eterna, y la consumó en la cruz. Juan 10:28, Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Juan 10:28. Bueno, ¿y dónde cumplió esa promesa? ¿Dónde la cumplió? Aquí, en la cruz. Antes de entregar su espíritu, Cristo exclamó a gran voz, está totalmente pagada la deuda. Les he dado la vida eterna, está consumada. Consumado es lo que yo les prometí, darles vida eterna. Y entregó su espíritu. Entonces yo, en representación de Cristo, tengo que demostrarle a ustedes la inmortalidad. ¿Cómo se la demuestro? La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Más el don gratuito, el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un don gratuito. Tú lo recibes por la fe. Lo haces efectivo por la sola fe. Pero para que tú tengas fe en este acto que hizo Cristo, que ha resultado en la inmortalidad, tienes que cambiar tus pensamientos. Tienes que arrepentirte. La palabra metanoia, en el idioma griego antiguo, se traduce al castellano arrepentir. Meta significa cambio. Al idioma castellano, al idioma español, bueno, al idioma inglés es repent. Metanoia, en el idioma griego antiguo, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, la palabra es metanoia. Traducido al inglés es repent. Traducido al castellano, al idioma español es arrepentimiento. ¿Ya? Arrepentir. Cambio es meta. Meta es cambio. Noia, mente. Noia significa mente. Meta significa cambio. Este prefijo, meta, ¿ya? Significa cambio. Lo que viene después de este prefijo es lo que va a cambiar. En este caso es noia, que significa mente. ¿Qué es lo que va a cambiar? La mente. Sí, porque está el prefijo meta. Esto indica que algo va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Noia, la mente. Si aquí nosotros escribiéramos morfo, ¿ya? Morfo o morfología significa forma. El prefijo meta indica cambio. Lo que va a cambiar es la forma. Metamorfosis. De ahí viene la palabra metamorfosis, transformación de un cuerpo. Un cuerpo de un gusano es transformado a una mariposa. Sufrió una metamorfosis, cambio de forma del cuerpo del insecto. Si aquí colocamos la palabra verso, meta indica cambio. Lo que va a cambiar es el universo. Entonces, metaverso. ¿Ya? Ahora, esta palabra, meta, voy allá, significa cambio de los pensamientos que existen en la mente. ¿Ya? Metanoia, cambio de mente. Metanoia ya, pensamiento que hay en la mente. Pensamiento de la mente, cambiar los pensamientos de la mente. Meta, cambio. Voy pensamientos. Cambio de los pensamientos. Metanoiaite, cambio de los pensamientos. Metanoia, cambio de mente. Metanoiaipe, cambio de los pensamientos de la mente. Cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, inicia su ministerio de salvación, Él comienza a demandar dos demandas. La primera es metanoite y la segunda es pitesto evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Metanoiteite and pitesto evangelio. Que se traduce arrepentíos y creed en el evangelio. In English, repent and believe in the gospel. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Ahí la palabra es metaboyaite. Cambiado los pensamientos de vuestra mente. Eso significa meta, cambio. Boyaite, pensamiento de la mente. Y creed en el evangelio. Ahora, los pensamientos que el hombre tiene inicialmente, antes de cambiarlo. Y lo más normal es que el hombre diga,
cuando yo me muera, me voy al cielo. Voy al descanso eterno. Voy a descansar en paz. Arriba me va a recibir mi mamá, mi abuelita, mis tíos. Son los pensamientos normales del ser humano. Cuando alguien muere, todo el resto de la gente comenta, digamos, respecto a la persona que falleció, y comenta, dice, vuela alto, partió al descanso eterno. Acaba de partir al descanso eterno fulano de tal. Partió al descanso eterno fulana de tal, o fulano de tal. Entonces los comentarios de las personas son, arriba te está esperando tu mamita, tu abuelita, tu tío, tu papá, te están esperando, todos están arriba. Entonces esos son los pensamientos que tiene el ser humano. ¿Por qué tendría yo que ser objeto de alguna condena? Una condena y sobre todo, y todavía al infierno. ¿Y por qué? Si yo pienso que yo no le he hecho mal a nadie. ¿Por qué tendría que un Dios que yo pienso que es puro amor, tendría que a mí sentenciarme mi alma a la muerte si yo no le he hecho mal a nadie? ¿Te puedo ayudar? ¿Hay algo en que te pueda ayudar porque yo soy una buena persona? ¿Precisas dinero? Yo te puedo prestar dinero, te puedo dar porque yo soy una buena persona. ¿Por qué Dios a mí tendría que sentenciar mi alma a la muerte si yo no le he hecho mal a nadie? Eso es lo que yo pienso, pues lógico mi pensamiento. Ya, cámbialo. Yo pienso que el infierno no existe porque yo pienso en un Dios que es puro amor. Que el infierno no existe. Entonces, cambia esos pensamientos que tienes. Cambia tus pensamientos. Yo pienso que no tengo por qué ser objeto de ninguna condena. ¿Por qué si yo no le he hecho mal a nadie? Esos pensamientos que tienes, cámbialos. Porque Dios ha dicho, el alma humana que pecare una sola vez, esa morirá. ¿Tú piensas que tú no estás sentenciado a la muerte? Yo pienso que no, porque yo no le he hecho mal a nadie. Sí, pecaste. Y al igual que yo, quedaste sentenciado a la muerte. Entonces, cambia internamente tu manera de pensar. ¿Tú piensas que tú puedes dejar de pecar? ¿Sí? Sí, mira, es lo mismo que fumar cigarro. Yo hace mucho tiempo era bueno para fumaba. Me fumaba 2 cajetillas al día de cigarro. Y yo sé que el cigarro finalmente da cáncer, ¿verdad? A los pulmones. Y un día dije yo, ¿sabes qué? No fumo más. Y dicho y hecho, no fumé nunca más. Fue cosa que me lo propusiera yo. Me lo propuse de no fumar más. Y de ahí en adelante, hasta el día de hoy, no he fumado nunca más. ¡Wow! Te felicito. Sí. Mira, yo con el tema de los pecados, yo sé que somos pecadores. Pero es cosa que yo me lo proponga. Y de ahí en adelante yo no peco nunca más. Es cosa que yo me lo proponga nada más. Lo que pasa es que no me lo he propuesto, pero es cosa que yo me lo proponga. Le voy a pedir ayuda a Dios para que Él me dé poder para no pecar más, y no, igual que el cigarro. Ya, cambia esa manera de pensar que tú tienes. Porque tú, al igual que yo, jamás podremos llegar a un punto en nuestra vida en que de ahí en adelante nunca más pequemos. No será imposible. Metanoia. Metanoia. Metanoioite. Cambia los pensamientos que tienes. No son los correctos. Estás pensando en forma incorrecta. Miren. En Romanos, el tema de la metanoia, el arrepentimiento, es fundamental para la salvación del alma. Este es un tema crucial. Es un tema trascendental. Esto, el arrepentimiento que Dios demanda. Satanás y sus instrumentos satánicos se han encargado de tergiversar el verdadero arrepentimiento que Dios sí demanda, que en manera alguna es el mero arrepentimiento de los pecados. No, para la salvación del alma, el arrepentimiento de los pecados no sirve. No es lo que Dios está demandando. En Romanos capítulo 2, versículo 4, dice, o desprecian la riqueza de su paciencia, benignidad y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento.
o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Metaboia. Metamoia. Pero por tu dureza, más conforme a la dureza de ti, y al no arrepentido corazón, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, por no arrepentirte y por no depositar fe en el Evangelio, te vas a ir al juicio. Te vas a ir al juicio, te vas a tener que responder en un juicio por tus pecados. Porque al no arrepentirte, eso te va a incapacitar para poder depositar fe en el Evangelio. No vas a poder creer en el Evangelio. Arrepentido, lo primero, para que puedas creer en el Evangelio, porque si no te arrepientes, te va a ser imposible entender que el solo sacrificio que hizo Cristo en la cruz por sí solo bastó para darme a mí la inmortalidad. La parte mía es creerlo de todo corazón, pero tú jamás podrás creer con fe, de todo corazón, que este sacrificio por sí solo bastó para que tú obtuvieses la inmortalidad. O sea, vas a estar dudando, no vas a estar creyendo del todo. Y al no creer del todo, no estar plenamente convencido, te vas a convertir en un religioso. Entonces, la religión siempre es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. O sea, ya no es gracia, es mérito. Ya no es un don gratuito, ya no es una dádiva, es un intercambio. Dios me da la vida eterna a cambio de que yo le dé algo. ¿Ya? Si no, Dios no me da la vida eterna. No, es que la vida eterna es una dádiva, no es por intercambio. Entonces, es interesante que el arrepentimiento significa cambio mental de los pensamientos. El hombre tiene que abandonar sus pensamientos que él tiene respecto de él, cómo se encuentra ante Dios. Yo me encuentro que no estoy condenado, yo me encuentro que yo puedo dejar de pecar, yo me encuentro que estoy bien con Dios, que yo cuando me muera me voy al cielo. Bueno, Dios sabrá lo que hace conmigo, pero yo creo que voy al cielo porque yo no le he hecho mal a nadie. Y a todos esos pensamientos, abandónalos, cámbialos, cambia tus pensamientos. Tienes que arrepentirte. En Isaías 55, versículo 7, Isaías capítulo 55, versículo 7, dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová. ¿De qué camino está hablando aquí? ¿De qué camino? Deje el hombre su camino, el destino que tiene. Miren, en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, el Señor habla de este camino. O sea, lo que hace 700 años, lo que 700 años antes del nacimiento de Cristo en este mundo, el Espíritu Santo a través del profeta Isaías nos está diciendo es que hay que dejar el camino en donde nosotros nacemos. Un camino que conduce a la perdición. Deje el hombre impío su camino por el cual nació, este camino. Camino ancho, que va rumbo a la perdición. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Bueno, cuando Cristo vino al mundo, porque esto lo dijo el profeta Isaías 700 años antes de que Cristo viniese a nacer en Belén de Judá. Ahora, cuando Cristo vino al mundo, naciendo en Belén de Judá, a sus 30 años, cuando él comienza su ministerio, dice el Señor en Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, por la angosta puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por esta puerta ancha que da al infierno. Muchos son los que entran por ella, por esta puerta, al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. En el original se habla del camino. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que están entrando a través del camino ancho a la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y son pocos los que lo están encontrando al camino angosto. No son pocos los que están caminando por él. Eso es lo trágico.
Podría haber dicho eso el Señor, pero no dice eso. Son pocos los que lo están encontrando al camino angosto. Habría sido mucho más esperanzador que Cristo hubiese dicho, y son pocos los que están caminando por él, ¿verdad? Pero no dice eso el Señor. Dice, y son pocos los que lo están encontrando. O sea, hay que abandonar el camino ancho, en donde todos nacemos, y a través de la puerta estrecha entrar al camino angosto que va rumbo a la vida. Dejar el camino, en donde todos nosotros nacemos. Porque todos nosotros, me incluyo, todos nacemos acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Nadie nace aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida. Todos, me incluyo, nacemos acá, en este camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Y para estar caminando aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida, un día, desde el camino ancho, en donde todos nacemos, me incluyo, tenemos que entrar por la puerta estrecha al camino angosto que va rumbo a la vida para estar caminando aquí. Nadie nace aquí. Todos nacemos acá. Y para estar caminando aquí, tiene que haber un instante en nuestra vida en que hallemos la puerta que nos permite escapar de este destino, entrar por ella al camino angosto. Si no ocurre eso, seguirán las personas caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Entonces, es por eso que el Señor Jesucristo dice en Isaías capítulo 55, versículos 7 al 8, Isaías capítulo 55, versículos 7 al 8, dice el Señor, dice, deje el impío su camino, ¿verdad? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces hay que cambiar los pensamientos. Porque nuestros pensamientos propios no son los pensamientos que tiene Dios. Metanoia, cambio de los pensamientos. Arrepentimiento, metanoia, cambio de los pensamientos. Arrepiéntete, cambia tus pensamientos. Arrepentíos, cambiáis los pensamientos, cambiaos vuestros pensamientos, cambiaos vuestros pensamientos. Aquí en la mente, aquí en la mente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ya, entonces tenemos nosotros lo que significa la palabra arrepentimiento. Significa cambio de los pensamientos. Ahora, ¿respecto de qué? Cambiar los pensamientos, pero ¿respecto de qué? Cambiar los pensamientos, pero ¿respecto de qué? De la condición en la que todos nosotros siempre nos vamos a encontrar moralmente. Esta condición de corrupción moral, de incapacidad de poder cumplir al pie de la letra los mandamientos del Señor, siempre la vamos a tener hasta que cada uno de nosotros nos muramos. O sea que siempre vamos a pecar, siempre. Usted y yo, siempre, hasta la muerte. Miren, en Lucas 13, versículo 1 al 5, perdonen que me extienda, al que tenga interés en la santa palabra de Dios, va a tomarse el tiempo de poder oírme a mí. Todo lo que yo discurseo, todos los argumentos bíblicos para convencer a la persona que ha creído pero no está plenamente convencida, no está en fe. Miren, hallar la puerta estrecha, hallar a Cristo como el Salvador es creer. Pero hallar y entrar al camino angosto es creer, hallar, encontrar, creer con fe. O sea, si uno cree en Cristo como el Salvador, lo cree, pero no añade fe a su creer,
solamente habrá encontrado a Cristo como el Salvador, lo habrá hallado, pero no habrá entrado por Él, por Cristo, el camino angosto. Todavía se encontrará en el camino ancho. Siendo cristiano, creyente en Cristo, que halló a Cristo como su Salvador, pero que a través de Él no entró al camino angosto. Todavía se encuentra acá. Está rezagado. Se quedó atrás. No ha entrado. En Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3, dice: temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros no haberlo alcanzado el reposo. Porque también a nosotros, dice Pablo, se nos ha anunciado la buena nueva. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, la buena nueva. Se nos ha anunciado que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. A nosotros. Como a ellos también. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Hallaron, encontraron a Cristo, creyeron en Él como su Salvador, pero no entraron, porque creyeron exentos de fe. Creyeron, pero sin fe. Creyeron, pero no aportaron fe a su creer. Para que una persona sea objeto de tener vida eterna, tener la inmortalidad, Cristo tiene que estar viviendo dentro de él en forma espiritual. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12, dice Juan: el que cree en el Hijo de Dios, yo le doy vida eterna, ha dicho el Hijo de Dios, Juan 10, 28. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Lo tiene adentro. En Romanos 8, 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Alguien podrá decir: yo quiero que alguien me diga si yo realmente soy del Señor. Quiero que alguien me diga, voy a ir a un pastor evangélico. Pastor evangélico, ¿yo realmente soy del Señor? ¿Soy salvo yo, no? ¿O todavía no? ¿Alguien puede dar testimonio de que yo realmente tengo vida eterna? ¿Que yo realmente soy salvo? ¿Alguien puede dar testimonio de mí? Hay veces que nosotros no nos portamos bien. Caemos en alguna falta moral, algún pecado, ¿verdad? Cometemos pecado. Entonces hay veces que nosotros nos sentimos indignos de irnos al cielo. ¿Cómo es posible que yo, que le mentí a mi señora, le mentí a mi colega de trabajo, tuve un mal pensamiento, muy cochino, tuve una fantasía sexual con la secretaria? ¿Cómo es posible que yo así me vaya al cielo? Y entonces la persona puede que le diga a alguien: dé testimonio de mí. ¿Me voy al cielo yo? ¿He creído? ¿Yo soy del Señor? ¿Soy salvo yo o no? ¿O me merezco el infierno? ¿Quién puede dar testimonio de mí? Entonces la persona asiste a una congregación cristiana y le dice a los que son pastores ahí: pastor, dígame, ¿yo soy del Señor o no? ¿Puede usted dar testimonio de mí? Decirle a toda la feligresía que yo soy del Señor. ¿Usted puede dar testimonio de mí? En Romanos capítulo 8, versículo 16, leemos: el Espíritu mismo da testimonio a mi persona, a mi espíritu, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. ¡Ah! ¡Qué hermoso esto! ¡Qué tranquilidad! A veces caigo en algunos pecados, me siento indigno yo de ir al cielo. Y quiero que alguien me dé seguridad que yo soy del Señor, que dé testimonio a alguien de mí, de que yo soy del Señor, que soy salvo. El Espíritu Santo que está dentro de mí me dice: Ulises, eres mío, estoy habitando dentro de ti. Yo te estoy dando testimonio, eres mío, Ulises. Vas al cielo cuando mueras. ¡Ay, gracias, mi Dios! 1 Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios
El Hijo de Dios ha dicho, yo les doy vida eterna. Juan 10:28. Y aquí en la cruz exclamó, consumado es lo que yo les prometí. Y entregó su espíritu. Juan 19:30. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio dentro. O sea, ha sido sumergido Cristo en forma espiritual dentro de la persona. Habita dentro de mí. Es el espíritu de Cristo. Cristo habitando espiritualmente dentro de mí. Tengo a Cristo. Cristo está habitando espiritualmente dentro de mí. ¿Y por qué? Porque Cristo halló fe en mí. Halló fe. Cristo le dice al Padre Celestial, Padre Celestial, a Ulises, déjelo entrar al cielo. Déjelo entrar al cielo. Y el Padre Celestial pregunta, ¿y por qué? Si Ulises es pecador, porque yo lo hallé en fe. Fe en lo que yo hice por él. Cuando yo morí por sus pecados, le di la inmortalidad. Y Ulises lo creyó con fe. Padre, déjelo entrar. Cristo me justifica a mí, porque me halló en fe. En Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo es el que al injusto, porque como está escrito no hay justo ni un uno, Romanos 3:10, Cristo lo declara justo, habitante del cielo. Y Cristo le dice al Padre Celestial, yo estoy justificando a Ulises. Padre Celestial, yo Cristo le digo a usted, déjelo entrar a Ulises. El Padre Celestial va a preguntar, ¿y por qué si Ulises es pecador? Y Cristo va a decir, porque Ulises creyó con fe que cuando yo morí por sus pecados, le di la inmortalidad. Yo lo hallé en fe a Ulises. A Ulises lo hallé en fe. Entonces déjalo entrar. A través de mi fe, en la sola obra de salvación que hizo Cristo, Cristo a mí me justifica. El único medio válido para hacer efectiva la vida eterna es la sola fe del Evangelio. Y nada más. Para simbolizar el tema de la justificación de la persona que es injusta y que tiene que ser declarada justa porque los injustos no van al cielo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos. Pero es que yo un día pequé. Y ante Dios yo soy un borracho, un fornicario que me echo con varones. Infringí un punto de la ley. Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todo. Entonces, ante los ojos de Dios, yo soy un borracho, fornicario, que me echo con varones, un idólatra. No puedo heredar el reino de Dios. Entonces, se trata de que Cristo me justifique. ¿Qué me toma en cuenta a mí el Señor para justificarme ante el Padre? Mi sola fe en el solo sacrificio que hizo Cristo, que redundó en la inmortalidad. Entonces, cuando Cristo me haya plenamente convencido, a mí, de que para mí, ahora, mientras todavía estoy viviendo en este mundo, es una realidad que yo ya estoy en los cielos, entonces Cristo me justifica. ¿Quién es el que justifica? Cristo. ¿Quién es aquel que recibe la justificación? El Padre. ¿Quién es aquel que tiene que ser justificado? El pecador. Vamos a dar un ejemplo. En el colegio, cuando uno iba al colegio, ¿verdad? En la enseñanza primaria, enseñanza básica. Las normas del colegio establecen que el alumno tiene que llegar puntual a clase. Si el alumno llega atrasado, faltó a las normas del colegio. El profesor lo tiene que dejar entrar esa vez que llegó atrasado. Pero el resto de las demás veces no puede entrar a clases a menos que traiga un justificativo. Entonces, suponiendo que un alumno en un momento determinado llega atrasado a clase. En vez de entrar a las 8 de la mañana, llegó a las 8:15 minutos. Llegó atrasado 15 minutos. Entonces están todos en la sala de clase, todos los alumnos, y el profesor impartiendo clase. Y el alumno llega atrasado, llega 15 minutos atrasado, faltó a las normas del colegio. Entonces el alumno golpea. Profesor. Entonces el profesor está en su mesa, sentado en su silla, en su escritorio, impartiendo la clase,
Se para el profesor, acude a la puerta de la sala de clase, abre la puerta y le dice al alumno, viene llegando 15 minutos atrasado. Entonces el alumno con vergüenza dice, sí, profesor, ya, pase. Esta vez va a pasar a clase, pero las siguientes veces no va a entrar más a clase a menos que traiga un justificativo. Su apoderado le tiene que entregar un justificativo, si no, no va a entrar a clase. Nosotros, al pecar, infringimos la moral de Dios, pecamos. Ya no podemos entrar al cielo. Estamos destituidos. De aquí en adelante, alguien nos tiene que justificar. Recordemos Romanos 4:25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo es el que justifica ante el Padre. Aquel que tiene fe en que el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados es la inmortalidad. Tengo fe en la inmortalidad. Cristo me dio la inmortalidad cuando Él en la cruz murió por mis pecados. Solo así, cuando Cristo lo haya en fe, lo justifica ante el Padre. Si Cristo no lo haya en fe, no lo justifica. Si lo haya creyendo, dudando, no lo justifica. Porque creer dudando no es fe. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. En cambio, creer con cierta incerteza es creer, pero sin fe. Creer, pero exento de fe. Que para Dios es otra forma de no creer. Entonces, el alumno ya no puede entrar, las clases sucesivas, ya no puede entrar a clase. Ahora entró, el profesor se lo permitió, por esta pura vez. Pero el resto, en adelante, tiene que traer un justificativo. Si no, no puede entrar a clase. Un día yo cometí un pecado. Ahora no importa si ya no peco más. Cometí un pecado, uno. No importa si de ahí en adelante yo ya no peco más. Si yo tengo la capacidad moral para nunca más pecar, lo cual es imposible, pero suponiendo. No importa, porque ya pequé una vez. Falté a la moral de Dios. Mentí. O tuve un mal pensamiento. O me pasé una fantasía sexual con la profesora, con la secretaria, con la vecina. Lo mismo con las mujeres. Se pasaron una fantasía sexual con el vecino, con un amigo, con el profesor del colegio. Da lo mismo. Pecaron. Una vez. De ahí en adelante ya no importa en lo absoluto si de ahí en adelante ya no pecan más. No importa. Penalmente hablando, una sola sentencia penal hay por pecar, la muerte del alma. Dejando todos nosotros de ser inocentes, perdiendo la inocencia, dejando el estado de niñez, entrando a la plena conciencia de nuestros actos, al primer pecado cometido, a plena conciencia, sabiendo lo que es bueno y malo, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplicó sobre el alma. El alma quedó sentenciada a la muerte. Y de ahí en adelante, no importa si usted ya no peca más. La religión le dice muchas cosas que son mentiras, pero yo le estoy hablando de la verdad bíblica. The soul that sinneth it shall die. El alma que pecare, esa morirá. ¿Usted pecó? Usted tiene que ir al lago de fuego. Aquí mueren las almas. Es la muerte segunda, la muerte del alma, el lago de fuego. Y no hay más. Tiene que ir ahí usted. Entonces, cuando usted cambia la manera de autopercibirse en sus pensamientos, antes pensaba que no tenía por qué ser objeto de ninguna sentencia, menos a la muerte del alma en el lago de fuego, pero ahora cambia su pensar. Dice, sí, estoy sentenciado. Estoy liquidado. No hay nada en lo absoluto que yo le pueda ofrecer a Dios a cambio de que mi alma, que ya quedó sentenciada a la muerte por pecar, deje de estar sentenciada a la muerte. Entonces, el arrepentimiento le ayuda al ser humano a entregarse a la sola fe en este acto sacrificial como único medio válido para hacer efectiva la vida eterna, la inmortalidad. Porque cuando uno se arrepiente, renuncia por completo a uno mismo. Cuando uno cambia radicalmente la manera de autopercibirse, mentalmente, respecto de cómo él se encuentra ante Dios,
Antes pensaba que no, pero ahora pienso que sí, que estoy moralmente corrompido, pecaré hasta que me muera, que por haber pecado una sola vez, morí espiritualmente. Y necesito que Dios me haga nacer mi espíritu de nuevo. Por haber pecado una sola vez, mi alma quedó sentenciada a la muerte. Y de ahí en adelante, no importa si ya no peco más, estoy liquidado. Estoy desahuciado. Es cuando una persona que tiene una enfermedad catastrófica, un cáncer, la persona va a tratarse al hospital, a una clínica, y después de muchos tratamientos, de muchos experimentos, muchos tratamientos médicos, hay una junta médica respecto a la persona que está con la enfermedad, y los médicos dicen, no hay nada más que hacer. El cáncer ha hecho metástasis. La persona tiene cáncer irradiado por todas partes. Tiene cáncer en el hígado, cáncer por los pulmones, incluso el cáncer le pasó al cerebro, todo el cuerpo el cáncer está diseminado en todos los órganos del cuerpo. La persona está desahuciada. No hay nada más que hacer. No podemos hacer ningún tratamiento médico. Lo que podemos hacer es darle calmante, ministrarle morfina y decirle que se vaya a su casa a tratar de tener la mejor muerte posible. Está desahuciado, él no puede hacer, no podemos hacer nada para poderle quitar el cáncer. Tiene que morir. Entonces nosotros le decimos a los familiares, por favor llévenselo a su casa, le vamos a proporcionar morfina, calmante, para que tenga una muerte lo menos dolorosa posible, pero no podemos hacer nada más. El paciente está desahuciado. Eso es, cuando una persona pecó una vez, la persona está totalmente destituida de la gloria del Señor. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? Es un cambio en los pensamientos, en la forma en que el ser humano se autopercibe ante Dios, en el aspecto judicial, moral y espiritual. ¿Por qué yo pequé? ¿Por qué yo un día mentí? Y por lo tanto mi alma quedó sentenciada a la muerte. Porque estoy moralmente corrompido y lo estaré hasta que yo me muera. Jamás podré evitar pecar. Por lo menos llegar un momento en que de ahí en adelante nunca más cometa pecado, me será imposible. Podré frenarme yo, entraré en una santificación, eso sí, ir dejando el pecado, ¿verdad? Irlo dejando cada vez más. Pero que yo llegue a un punto en mi vida en que de ahí en adelante nunca más peque, me será imposible. Porque yo estoy moralmente corrompido. Estoy incapacitado moralmente de cumplir al pie de la letra siempre los mandamientos del Señor. No los puedo cumplir siempre. Los cumpliré parcialmente, pero no todos y no siempre. Llegará un momento en que yo no mienta, no robe, no fornique. Pasará el siguiente día, no mentiré, no fornicaré, no robaré. Pasará el siguiente día y así, hasta que llegará un día en que yo sí caeré en fornicación. Mentalmente, tal vez no de acción, pero sí de pensamiento. Tal vez nunca mentiré, varios días, varias semanas, pero llegará un fatídico instante en que yo mentiré. O sea, yo puedo frenarme en cuanto a pecar, pero no del todo. Que nunca más peque, nunca más. Que yo llegue un momento en mi vida en que de ahí en adelante yo obtenga la misma moral que tiene Dios, obtenga la sublimación moral, no. Y recordemos, un solo pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que pudiera o no cometer la persona, bastó para que la persona quedara sentenciada a la muerte del alma o desahuciada. O con tarjeta roja. Llevemos el tema de que cuando la persona peca, queda con el alma sentenciada a la muerte, está out. Ya no puede ir al cielo. No puede entrar al cielo. Es cuando un defensa ve que viene un delantero del equipo rival, va a meter un gol y el defensa lo taclea. ¿Ah? Le muestra los toperoles y le hace una falta gravísima. Entonces, el árbitro saca tarjeta roja. Tarjeta roja. Fuera de la cancha. Está expulsado. Por más que reclame el jugador, el defensor, es que lo hice sin querer, no lo hago nunca más. No, que ya infringió una falta, cometió una falta penal. O sea, una falta grave con tarjeta roja. Tiene que estar fuera de la cancha. Está expulsado. Está desahuciado. En términos de salubridad. Está desahuciado. No hay nada más que hacer. Estás expulsado. Tienes que salir de la cancha. Tienes tarjeta roja.
dejando todos nosotros de ser inocentes ante los ojos de Dios, perdiendo la inocencia de un niño, ahora adquiriendo la plena conciencia de nuestros actos, sabiendo a plenitud lo que es bueno y malo, en esa condición, al cometer un pecado, la sentencia contra el pecado se aplica de inmediato sobre el espíritu y el cuerpo. El espíritu muere de inmediato, ¿ya? El cuerpo empieza su proceso interno de muerte y el alma está viva, pero quedó sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, es cosa de tiempo. Es cosa que el cuerpo muera y el alma sale del cuerpo, va al infierno, que es una antesala en tormento en espera del juicio, y por ese único pecado cometido aquí, sabemos que el ser humano va a pecar muchas más veces que una vez. Va a pecar 2, 3, 4, 5, pero por un pecado, por sí solo. Ese pecado va a ser juzgado acá y sentenciado en el lago, con el lago de fuego. El alma que pecare aquí, esa será juzgada acá y condenada aquí, al lago de fuego. Y fuera de eso, no hay nada más. Pero vino Cristo. Pero vino Cristo desde los cielos. Entonces, fuera de Cristo, fuera de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, cuando el ser humano comete un pecado, adquiere una sentencia a la muerte de su alma. Ese mismo minuto comete otro pecado, adquiere una segunda sentencia a la muerte del alma. En los próximos minutos comete un tercer pecado, adquiere una tercera sentencia a la muerte contra su alma. Y conforme el ser humano va pecando, va adquiriendo sentencias tras sentencias tras sentencias a la muerte del alma. Y este proceso de ir acumulando y acumulando sentencias a la muerte del alma conforme el ser humano va pecando, no es un proceso que se pueda revertir, porque las sentencias no se pueden negociar. Tienen que ser condenadas las sentencias con la muerte del alma. Entonces, lo único que le va a ocurrir a un ser humano, sin que crea de todo corazón, sin que haga efectiva la vida eterna, la inmortalidad que Cristo nos heredó en la cruz, sin que lo crea con todo su corazón y por lo tanto no la haga efectivo para él, lo único que le va ocurriendo al ser humano, conforme va pecando, es que va acumulando y acumulando sentencias a la muerte de su alma. Y este proceso de ir acumulando sentencia tras sentencia a la muerte de su alma, conforme va pecando, no es un proceso que se pueda revertir, porque las sentencias no se pueden negociar. No hay moneda de cambio. Una sola sentencia penal hay por pecar, la muerte del alma. Entonces, o todos los pecados que el ser humano ha cometido, que comete y cometerá hasta que se muera, porque todos nosotros pecaremos hasta que nos muramos. La persona cree de todo corazón, con toda su alma. Tiene que creerlo, pero con todo, con el 100% de su corazón. Porque si cree dudando, no le sirve. Tiene que ser con todo el alma, porque si no va a estar llamando a Dios mentiroso. De alguna manera va a hacer a Dios mentiroso. Para no convertir a Dios en un mentiroso, porque Dios no miente, Dios dice, yo le doy vida eterna, y en la cruz la consumó, consumado es, tiene que creer, pero con todo el corazón, estar plenamente convencido de que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, a Él lo salvó. ¿Ya? De Él tener que ser condenado por sus pecados.